Muy buenas, es un placer para mí estar contigo y con todos vosotros y con toda la organización. Yo os lo agradezco para poder compartir lo que es una de las grandes pasiones de mi vida, que es el estudio del ser humano, porque lo que vamos a ver hoy es el estudio de nosotros mismos, del ser humano, de cómo nos comunicamos. Bueno, como ya se ha comentado, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis irla escribiendo, la vais pasando que a mí me la irán haciendo, yo os la voy contestando. Con lo que nada, de verdad, no os cortéis, como decimos aquí en España, no os cortéis y cualquier duda siempre es interesante. Así que planteármela porque además con vuestras preguntas siempre se hace mucho más activo y más ameno esta conferencia de aproximadamente una hora. Dicho esto, comentaros también que veremos personajes públicos. Yo os hablo desde España, con lo que aunque vamos a ver personajes públicos a nivel internacional, algunos de ellos son españoles. Siempre me gusta decir que tenemos que actuar sin ataduras mentales, lo que significa que cuando tenemos que analizar, que estudiar a otro ser humano, nunca tenemos que dejarnos llevar por los prejuicios, como lo comentaremos ahora durante el curso. Dicho esto, y basándome en esta frase que yo os pongo en esta primera hoja, de que podemos decidir dejar de hablar, pero nunca dejar de comunicar, bueno, pues vamos a pasar hacia la presentación. Veréis que vamos a tirar por tierra muchos tópicos. Va a haber muchos tópicos que los tiremos. Entre ellos, el propio concepto de la comunicación no verbal. Comprobaréis que yo mis conferencias, mis cursos, que me dedico a dar muchos cursos, siempre los baso en mi propia experiencia personal. Es decir, lo que yo os comento tiene base científica, absoluta base científica, pero además, digamos que sumo la experiencia personal mía sobre la materia, analizando sobre todo personajes de actualidad. Trabajo mucho para medios de comunicación, analizando pues desde políticos, deportistas, en salas de juicios a los que están acusados de graves delitos, habitualmente, que son los juicios más mediáticos. Y uno de esos tópicos, porque hay muchos tópicos que vamos a tirar por tierra hoy, uno de esos tópicos va con el propio concepto de la comunicación no verbal. Yo no me cansaré de decir que el propio concepto este de comunicación no verbal está mal buscado. Curiosamente está mal buscado. Fijaos que yo que me dedico a este mundo desde hace ya bastantes años, yo vengo del mundo de la abogacía, he sido abogado 25 años, ahora ya me dedico 100% a esto. Os lo digo, cuando voy a algún medio de comunicación y tengo que analizar, pues no sé, vamos a hablar de un personaje público que seguro que todos conocéis, a Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol, y tengo que analizarle porque ha dado unas palabras para la prensa en un momento que a lo mejor era un poco incómodo y demás. Bueno, pues siempre, antes de salir al directo de televisión, los periodistas me dicen, bueno, yo a ti te pongo simplemente las imágenes, porque a ti no te hace falta escucharlo, ¿verdad? Esa es una pregunta muy repetida y muy equivocada. Y la equivocación no es culpa de quienes me lo dicen. La equivocación viene por el propio nombre. Como se llama comunicación no verbal esta disciplina, pues es lógico que nuestra mente se vea arrastrada por el concepto y acabamos pensando que solamente vamos a estudiar y vamos a analizar aquello que vemos y no lo que escuchamos. Bueno, pues fuera. Grave error. La comunicación no verbal es toda la información que se transmite a quien observa o escucha, es decir, a las personas que tenemos delante, y que no se deriva directamente del significado de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dar un salto más allá de lo que significan las palabras y lo que vamos es a entrar dentro, digamos, de los cerebros de las personas que tenemos delante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por cómo se comportan, es decir, desde el rostro, los gestos, el cuerpo, pero también cómo hablan. La voz es muy importante. Por eso el tener un volumen más alto o más bajo, el tardar más o menos tiempo en contestar a una pregunta, el cambiar la entonación y hablar más grave o más agudo, la velocidad más rápida o más despacio.
ante una serie de preguntas, nos va a dar muchísima información que la tendremos que unir a lo que estamos viendo. Este juego, que yo le llamo juego, sobre todo por lo bien que me lo paso con ello, este juego, veréis que es como unir piezas de un puzzle. Las piezas que nos da el cuerpo a nivel visual y las piezas que nos da también la persona que tenemos delante a nivel de oído. Y con todo ello sacaremos unas conclusiones. Hoy, lógicamente, vamos a estar en 1 hora aproximadamente, con lo que no podemos entrar en muchísima profundidad, pero os garantizo que os vais a llevar muchísima información y muy práctica, ¿eh? Y muy práctica. Mirar, si yo colgué la toga hace ahora unos 7 años, la toga de abogado, la que nos ponemos para ir a los juicios, que yo era abogado de juicios, es porque me di cuenta que la comunicación no verbal sobre todo es esto. Es la expresión más auténtica de nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que aunque pueda parecer casi de ciencia ficción, cuando nuestro cerebro siente con fuerza una emoción, la alegría, la tristeza, el enfado, luego veremos cuáles sobre todo, lo vamos a decir. Esto es un auténtico tesoro, porque vais a poder leer en las personas que tenéis delante cuáles son esas emociones que verdaderamente les conmueven, siempre y cuando sean importantes, como es lógico, ¿eh? Veremos que son 7 emociones básicas y que luego os iré enseñando a cómo descifrarlas en el rostro humano, dado que el rostro, la cara, es lo más importante a la hora de reconocer las emociones de quienes tenemos delante. Yo siempre hablo del que tenemos delante, de leer a la persona que tenemos enfrente, pero que sepamos que nosotros, que cada uno de nosotros, que tú, que yo, somos lógicamente también protagonistas. Con lo cual, también estamos constantemente dando información de lo que sentimos con fuerza ahí dentro, en nuestro cerebro, que es donde la máquina, donde todo se mueve, como ya sabéis. Me han hecho muchas veces esta pregunta en muchas entrevistas. Dice, ¿y esto no se puede trabajar, no se puede, digamos, entrenar a una persona, a la policía, a los cuerpos de seguridad, digamos, de mayor élite, a los políticos, me han dicho algunos, que bueno, con eso ya me da la risa, con los políticos en comparación con fuerzas de seguridad muy preparadas? Bueno, pues os digo que no, no se puede, no se puede. Lo bonito de esto es que nuestro cerebro está como dividido en 3 partes por evolución. Primero nació nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que nos dice simplemente lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Que tenemos que comer, que tenemos que beber, que tenemos que respirar también. No tiene mayor importancia para este curso y lo traigo aquí por cultura general, que me gusta decir a mí en broma. El segundo, que este sí que es muy importante, es el cerebro límbico, al que se le ha venido a denominar el almacén de nuestras emociones. Porque cuando algo lo sentimos con fuerza, el límbico se estremece, que podríamos decir, y el límbico habla a través del rostro. Y luego ya llegó, con el paso de los años y miles de años, llegó el neocortes, el cerebro racional, digamos del que surge nuestro lenguaje. ¿Qué ocurre? Que esto sí lo podemos controlar. Yo puedo decir ahora mismo que estoy en Madrid, que estoy en Washington o que estoy en la China. Me da exactamente igual. Con la palabra, digamos que puedo mentir con más facilidad, que puedo manipular y puedo manejar lo que quiero decir y lo que quiero ocultar. Pero ¿qué es lo bonito del cerebro límbico? Que es de donde nace la comunicación no verbal. Que para cuando el neocortes, el cerebro racional, el razonador, quiere poner freno al cerebro límbico, que es del que nacen las emociones, siempre llega tarde. Por eso es por lo que os he comentado hace unos segundos o hace unos minutos, que no se puede adiestrar a las personas para frenar sus emociones. Solamente si la persona no siente, el rostro no dirá lo que siente, porque no siente. Pero si en un momento concreto una persona se enfada por algo que dice, por algo que le cuentas, por algo que ve, el cerebro va a activar una serie de músculos faciales. Las emociones las vamos a reflejar a través de nuestro rostro, a través de la activación y desactivación de músculos en nuestra cara.
Y eso el neocórtex, el cerebro racional, no se entera, no se da ni cuenta. Para cuando quiere frenar y para cuando quiere parecer de piedra, como el que dice, o de hielo, como que nada le afecta, siempre llega tarde. Dado que simplemente por una cuestión de evolución del ser humano, esto es común en todos los seres humanos que poblamos la Tierra, llega siempre más tarde porque lleva muchos más años de evolución el cerebro límbico en el cerebro de las personas. Y en segundo lugar, a nivel teórico, veréis que esta primera parte es teórica y luego ya empezaremos, digamos, con la parte más práctica, la que yo digo, la parte más divertida. Pero es fundamental que sepamos de dónde nace la comunicación no verbal. Y como digo, la comunicación no verbal es pura evolución del ser humano. Desde el Homo habilis, allá, hace 2.400.000 años, ni más ni menos, año arriba, año abajo, hasta el Homo sapiens, hace unos 200.000 años, o sea, estamos hablando de 2.200.000 años, el ser humano se ha comunicado exclusivamente de manera no verbal. Ya con el Homo sapiens es cuando ya se han descubierto los estudiosos del ser humano que podía existir un pequeño lenguaje muy primitivo, lenguaje verbal muy primitivo. Pero hasta ahí los seres humanos nos comunicábamos y entendíamos, digamos de manera elemental, pero entendíamos a nuestros congéneres. Y era fundamental. Bueno, pues son 2 millones de años en los que hemos estado comunicándonos de manera no verbal. ¿Qué ocurre? Que esto ha dejado huella en nuestro ADN. Es pura evolución. Como veréis luego en algún vídeo que os voy a poner, vais a comprobar cómo no es cultural. Esto no lo aprendemos de nuestros padres, no lo aprendemos en la guardería o en el colegio de nuestros profesores. Ellos no nos enseñan qué cara poner cuando estamos felices o qué cara poner cuando estamos enfadados. Esto nos viene de generación en generación. Digamos que somos la perfección, dicho con comillas, que somos la perfección de la especie a nivel evolutivo en cuanto a comunicación humana. Yo siempre digo que hay pobres de los que no sabían distinguir a quien podía venir con ánimos hostiles o a quien venía en son de paz, porque seguramente la propia evolución los ha descartado y estos no han dejado, evidentemente, sucesores en el orden de evolución humana.